Aquí hay algo en lo que todos los aficionados al fútbol están de acuerdo. Algunos jugadores parecen tener un pase de oro para librarse de la locura absoluta en el campo, ya sea una entrada brutal, un codazo disparatado o incluso algunos juegos psicológicos clásicos. Algunos jugadores han logrado evitar el castigo por faltas que deberían haber sido claras como el agua. Desde decisiones polémicas del VAR hasta momentos de total ceguera arbitral, analizamos a 10 jugadores que cometieron las faltas más disparatadas, esas que enfurecieron a aficionados, comentaristas e incluso a sus rivales. Profundicemos en ello. Número 10. La patada alta de Tarkowski a McAllister. En el último derby de Merseyside, James Tarkowski le propinó una entrada brutal a Alexis McAllister con una entrada con los tacos por encima del hombro que enfureció a todos. Fue una falta grave y alta que fácilmente podría haber sido roja, pero el árbitro solo mostró amarilla. Incluso el VAR la revisó y de alguna manera decidió, sí, está bien. Spoiler, no estaba nada bien. Los expertos se pusieron furiosos, Mike Dean se sorprendió de que no se convirtiera en roja, y Jamie Carragher calificó de impactante que el VAR no interviniera. ¿Y saben qué? La PGMOL admitió posteriormente que Tarkowski debería haber sido expulsado. Últimamente es tendencia que los árbitros se equivoquen en una decisión clara solo para admitir su error tarde, cuando ya no importa. A pesar de la polémica, el Liverpool se llevó la victoria 1-0 gracias a un gol de Diogo Jota. Pero, ¿y esa entrada? Es uno de esos momentos en los que uno se pregunta ¿qué demonios hace el VAR? Número 9. Zlatan vs Tyrone Mings. En 2017, Zlatan Ibrahimovic y Tyrone Mings nos regalaron un momento de la Premier League digno de la lucha libre. Durante un intenso choque entre el Manchester United y el Bournemouth, Mings pareció pisarle la cabeza a Zlatan al saltar sobre él. Aún se debate si fue intencional o no, pero sobre la respuesta de Zlatan no hay dudas. Momentos después, durante un córner, respondió con un brutal codazo a la cara de Mings. Tras el partido, ambos equipos le restaron importancia. Zlatan afirmó que Mings saltó sobre su codo, mientras que Mings insistió en que el pisotón fue accidental. La FA no quedó convencida y sancionó a Zlatan con 3 partidos de suspensión y a Mings con 5. Número 8. La patada de Nigel de Jong a Alonso. La patada voladora de Nigel de Jong a Xabi Alonso en la final del Mundial de 2010 fue digna de una película de artes marciales. Apenas 28 minutos después del partido, de Jong se lanzó con fuerza con una bota peligrosamente alta, clavando los tacos justo en el pecho de Alonso. Fue la clase de falta que te expulsaría en cualquier partido, excepto al parecer en una final del Mundial. Sorprendentemente, el árbitro Howard Webb solo mostró una tarjeta amarilla, lo que dejó a los jugadores españoles furiosos y al mundo del fútbol atónito. Alonso estaba agonizando, pero de alguna manera logró seguir adelante. Al final, España se vengó de la mejor manera posible. El gol de Iniesta en la prórroga selló su histórica primera victoria en la Copa Mundial, mientras que De Jong y Países Bajos solo quedaron arrepentidos. Número 7. Pickford casi acaba con la carrera de Van Dijk. Pocas entradas en la historia de la Premier League han provocado tanta indignación como la brutal entrada de Jordan Pickford a Virgil van Dijk en el derby de Merseyside de 2020. No solo fue una entrada imprudente, sino que dejó fuera de juego a uno de los mejores defensas de la liga durante toda una temporada. Apenas 10 minutos después de comenzar el partido, Van Dijk atacaba un centro cuando Pickford se lanzó con una embestida imprudente casi a la altura de la rodilla. La entrada fue torpe, peligrosa y completamente inoportuna, pero de alguna manera Pickford se salió con la suya. Como Van Dijk fue declarado fuera de juego justo antes del choque, el árbitro ni siquiera consultó el VAR por si había que sacar tarjeta roja. No hubo penalti, ni tiro libre, ni sanción para Pickford. Van Dijk se vio obligado a retirarse de inmediato y las exploraciones posteriores confirmaron lo peor, una rotura del ligamento cruzado anterior que puso fin a su temporada. Sin su pilar defensivo, la defensa del título de Liverpool se desmoronó y apenas logró terminar entre los 4 primeros. Los fanáticos del Everton argumentaron que Pickford no tenía intención de lesionar, pero los fanáticos del Liverpool lo vieron como una falta imprudente que cambió por completo su temporada. Número 6. La entrada de Robben contra México. La entrada de Arjen Robben contra México en el Mundial de 2014 sigue siendo uno de los momentos más polémicos de la historia del torneo. Con México ganando 1-0 en su partido de octavos de final, estaban a solo minutos de un histórico pase a cuartos de final. Y luego llegó el desastre. Wesley Sneijder anotó el gol del empate en los últimos minutos, preparando un final tenso. En el tiempo añadido, Robben recortó dentro del área y cayó al suelo tras un roce mínimo con Rafa Márquez. El árbitro no dudó. Penalti. Klaas-Jan Huntelaar se adelantó y remató con serenidad, eliminando a México.
pero las repeticiones mostraron que Robben cayó con demasiada facilidad, lo que desató la indignación de jugadores, aficionados y comentaristas. Para empeorar las cosas, Robben admitió más tarde haberse tirado al suelo al principio del partido, aunque insistió en que el penalti en sí fue justo. Número 5. Ramos le rompe el brazo a Salah. La infame entrada de Sergio Ramos a Mohamed Salah en la final de la Champions League en 2018 sigue siendo uno de los incidentes más comentados del fútbol. No fue solo una falta, sino que cambió el partido por completo. Con el juego empatado 0-0, Salah y Ramos se enredaron en el minuto 25. El capitán del Real Madrid agarró el brazo de Salah al caer, bloqueándolo de tal manera que la estrella de Liverpool cayó torpemente sobre su hombro. El resultado, una dolorosa lesión que obligó a Salah a abandonar el campo entre lágrimas, poniendo fin a su noche prematuramente. La afición del Liverpool estaba furiosa, alegando que Ramos lo había hecho a propósito para eliminar a su jugador más peligroso. Algunos incluso lo calificaron de manos libres en lugar de una falta. Para colmo de colmos, Ramos ni siquiera fue amonestado. Número 4. Ramos le da un codazo a Karius. Como si lesionar a Mohamed Salah no fuera suficiente, Sergio Ramos tuvo otro momento polémico en la misma final de la Liga de Campeones de 2018, esta vez involucrando al portero del Liverpool, Loris Karius. Poco después del infame incidente de Salah, Ramos pareció propinarle un codazo a Karius en la cabeza durante una jugada aparentemente inofensiva. El árbitro no lo detectó y no se cantó falta. Sin embargo, lo que hizo aún más polémico el momento fue lo que vino después. La afición del Liverpool estaba furiosa, alegando que se trataba de otra táctica turbia del capitán del Madrid. Ramos, como siempre, restó importancia a la polémica, pero para el Liverpool esa noche fue de angustia, frustración e interminables interrogantes. Número 3. Chiellini derriba a Saka. La falta de Giorgio Chiellini sobre Bukayo Saka en la final de la Eurocopa 2020 fue uno de esos momentos futbolísticos de si lo sabes, lo sabes. A falta de pocos minutos del tiempo reglamentario y con Saka corriendo por la banda derecha, Chiellini hizo lo que cualquier defensa experimentado haría. Tiró de la camiseta de Saka con tanta fuerza que el joven quedó prácticamente en horizontal antes de caer al suelo. La falta fue de lo más flagrante, pero Chiellini solo recibió una tarjeta amarilla. La afición estaba furiosa, especialmente la inglesa, que la consideró una maniobra cínica para detener un contraataque peligroso. Italia ganó la final en penaltis y la falta táctica de Chiellini se convirtió en una imagen icónica del partido. Algunos incluso la convirtieron en un meme. Fue un ejemplo clásico de las clásicas artes oscuras italianas en el fútbol, y sinceramente Chiellini quizás ni se arrepiente. Número 2. Balonmano Cucurella vs Alemania. Los cuartos de final de la Eurocopa 2024 entre España y Alemania tuvieron su dosis de dramatismo, pero hubo un momento que despertó polémica. Con el partido empatado a 1-1 en la prórroga, el alemán Jamal Musiala disparó desde la frontal del área, pero el balón golpeó en el brazo del español Marc Cucurella. Los jugadores alemanes se abalanzaron sobre el árbitro pidiendo penalti a gritos, pero para su sorpresa, el árbitro inglés Anthony Taylor indicó que continuara el juego. Aún más sorprendente, el VAR no intervino, lo que dejó a Alemania furiosa. Las directrices de la UEFA sobre manos antes del torneo sugerían que si el brazo de un jugador está en una posición natural y cerca del cuerpo no debería considerarse falta. Al parecer, Taylor y los árbitros del VAR creían que el brazo de Cucurella encajaba en esa descripción, pero no todos estaban de acuerdo. Meses después, el comité de árbitros de la UEFA revisó el incidente y admitió que la decisión fue errónea. Alemania debería haber cobrado un penalti, pero para entonces era demasiado tarde. España ya había ganado el partido 2-1 y posteriormente alzó el trofeo de la Eurocopa 2024. Mirando hacia atrás, incluso el propio Cucurella admitió haber sentido la presión en ese momento, diciendo: "El balón me pegó en la mano", pero el árbitro inmediatamente dijo: "No, y eso me hizo sentir mejor". Número 1. Maradona vs Inglaterra, la mano de Dios. La mano de Dios de Diego Maradona es probablemente el gol más infame de la historia del fútbol. Ocurrió en los cuartos de final del Mundial de 1986 contra Inglaterra, cuando Maradona saltó a por un balón suelto dentro del área y lo metió descaradamente con el puño. El árbitro no lo vio, las protestas de Inglaterra cayeron en oídos sordos y Argentina se adelantó de la forma más polémica posible. Tan solo 4 minutos después, Maradona marcó uno de los mejores goles de la historia, regateando a la mitad de la selección inglesa antes de rematar. Pero si bien ese gol fue pura magia, el primero es algo sobre lo que la gente todavía discute. Después del partido, Maradona dijo con picardía que lo marqué un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios.
La afición inglesa todavía lo llama un robo a plena luz del día, mientras que la afición argentina lo ve como una genialidad. Sea como sea, es un momento inolvidable. Y allí lo tienen, 10 de las faltas más descaradas que los jugadores cometieron sin que nadie se diera cuenta. Ahora, de todos estos momentos polémicos, ¿cuál crees que fue el peor? ¿O hay otra falta descabellada que debería haber estado en la lista? Déjame saber en los comentarios. Y si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Además, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nunca contenido nuevo. Nos vemos en el próximo video.